Hola, te habla Iván Castañeda desde CELAP Electrónica. El día de hoy vengo a hablarte sobre un tema bastante particular que son los filtros FIR y su diferencia con los filtros GIR. Y después te voy a explicar un poquito de qué es un software de medición, eh, ya que hay mucha controversia en el mundo picotero por el uso de esta herramienta de software. Y hay algo particular que hay que decir. Los cambios no son malos, los cambios son buenos. El problema es la gente que no quiere adaptarse a dichos cambios, ¿sí? Porque les da miedo innovar, les da miedo actualizarse. Ahora, volviendo al tema de los filtros. Bueno, un filtro FIR, ¿qué es un filtro FIR? Un filtro FIR es un filtro eh, que nos ayuda a obtener una respuesta cuasi plana en nuestros equipos, a diferencia de los filtros GIR, que por su definición simplemente ya nos están diciendo que tienen respuesta infinita, lo cual nos indica que ese filtro no nos va a ayudar a mantener una fase lineal o lo más lineal posible. Y eso redunda en que nuestro equipo pueda tener mucha distorsión por, por, por filtros paint. Sí, ok. ¿Y por qué se da esto? Simplemente porque el cruce entre un grupo de frecuencias entre un grupo de frecuencias reproducida por varios componentes que no están en fase generan cancelamientos. Eso hay que tenerlo claro. Ejemplo, un brillo X, pongamos como ejemplo un P5 de la marca X con un G-Lance. ¿Sí? Digamos, el G-Lance está cortado de 4000 a 17000 y el P5 de 2000 a 15000. Bueno, ese grupo de frecuencias que están entre los 4000 y los 15000 que se comparten entre ambos componentes se pueden generar, pueden no, van a generar cancelamientos, cancelaciones. ¿Por qué? Por cruces de fase. Sí, porque ya nada más con mirar el brillo, ambos brillos, ¿sí? Nos damos cuenta que ahí tenemos diferencias y esas diferencias se traducen en fases diferentes. Entonces, ese cruce de fases nos genera cancelaciones, es lo que veíamos en el colegio con la suma de vectores, suma y recta de vectores, que la suma, que los vectores de diferentes signos se restan, Bueno, eso pasa de la misma manera acá. ¿Qué es un filtro FIR? Un filtro FIR es un filtro que tiene respuesta al impulso finita, lo que quiere decir que lo podemos meter dentro de un ángulo o un grupo angular muy pequeño. Es decir, póngale que podemos trabajar con 60 grados, 70 grados. Entonces eso nos disminuye muchísimo la distorsión por zonas de cruce. Ese es lo principal. Ventajas y desventajas de los filtros FIR. Ventajas ya las expresé. Desventajas, bueno, las desventajas. La principal es que necesitamos un procesador, un equipo muy poderoso. Pero ya esa desventaja ya está casi que anulada porque con los equipos que tenemos hoy día se logran tener muy buenos resultados. Otra desventaja palpable es que generan bastante delay, ¿sí? Bastante tiempo de retardo, lo que llamamos latencia, pero de igual forma con procesadores poderosos, con alto poder de procesamiento, eh, podemos corregir eso. Hay un equipo en especial del que quisiera hablar y de seguro lo haré en un próximo video. Es el Armonía FIR 448 de mi amigo Fabio. Ese equipo tiene doble procesador, perdón, doble procesador de 500 MHz. Entonces, además de eso, tiene un DCP incorporado. O sea, además de tener un procesador ultrapoderoso, tiene su DCP incorporado en el mismo chip. Y además de eso, también tiene memoria RAM DDR3 en el mismo chip. Estamos hablando casi de un computador, casi de un Pentium 3 de la época. Sí, entonces ese equipo, además de eso, tiene unos ADC de 768 kHz y unos DCA de 196 kHz. Entonces, hablando de eso, ya vemos que es un equipo muy robusto, muy poderoso, muy complejamente rápido, que nos va a brindar todo el poder de procesamiento que necesitamos para aplicar un buen conjunto de filtros FIR. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos
hablar de ventajas entonces de los filtros IR frente a los filtros FIR. Ventajas de los filtros FIR. La principal, no necesitamos mucho poder de procesamiento. Un filtro IR podemos estar en los 48 kHz de muestreo y podemos fácilmente operar con atenuaciones de 48 decibeles por octava, 24, y eso con cualquier tipo de filtro IR, es decir, Butterworth, Language Relay, Bessel, Cheryshev, lo que tú quieras en ese procesador pequeño, ¿sí? Ahorita voy a mostrar unas imágenes, unas diapositivas que preparé para el tema, para explicar más o menos cuál es la diferencia. Ahora, teniendo en cuenta todos estos temas, llega algo importante, que es el tema del dinero. Entonces, ¿qué nos sale más barato? Lógicamente comprar un procesador que no tenga filtro FIR porque es más económico. Sí, pero no tanto, porque es que si tú tienes un equipo que vale 50 millones de pesos, un pico, una amplificación que vale 60, 80, 100 millones de pesos, pues el que tiene para el whisky tiene para el hielo, ¿sí? Entonces, si tenemos un equipo que lo estamos armando, es pequeño, bueno, listo, está bien, vamos a meter un procesador económico, que de igual manera, pues nos sirve, nos funciona, no nos alcanza para todo ese tema. Ahora, ¿cómo funciona un filtro IR? Bueno, un filtro IR tiene, teóricamente, conceptualmente, es un filtro que se retroalimenta. Por lo tanto, vamos a tener la salida necesita una porción de la entrada. O sea, el filtro IR en su salida necesita una porción de la entrada para poder hacer un procesamiento intenso. En ese procesamiento generamos caídas de la fase. Esas caídas se representan como círculos en un cilindro. Pongo como ejemplo siempre el desplazamiento del Sol sobre la galaxia, sobre el universo, como quieramos llamarlo. El Sol se va trasladando, ¿sí? Este es el Sol y se va trasladando. Pongamos que este es el plano, el eje Y del plano cartesiano. Entonces, los planetas funcionarían como nuestra fase. Entonces, va así, de esta forma, ¿sí? Eso es un filtro IR. O sea, el Sol va, o sea, la fase va girando sobre el eje X, perdón, y eso se conoce como revoluciones de fase. Los filtros FIR no, los filtros FIR se mantienen estables. Entonces, bueno, relativamente estable. De ese tema se desprenden muchas variantes que en un solo video no alcanzaríamos a cubrir. De esta manera quiero invitar a dos personajes muy buenos en el tema, que primero que todo mi amigo Fabio, a realizar un podcast. Él me invitó, yo le extiendo ahora nuevamente la invitación a él para que hagamos un podcast. Y a mi amigo Hermes Dita, el famoso HD de Valledupar, para que también conversemos sobre el tema y entre todos brindemos mayor cobertura mediática a este tipo de temas, porque hay mucha desinformación y más ahora en redes sociales que hay muchos, acabo de ver unos videos por ahí que no voy que hablan sobre que los picos no pueden sonar como un sonido HD, como dice Hermes, mi amigo Hermesita, un sonido HD, no, que tiene que sonar el bajo que parte, el brillo que daña oído. Pues eso es relativo, porque si a mí me gusta que mi equipo suene bien, yo no tengo por qué darle gusto a ninguno. Con esto yo sé que voy a generar mucho escozor. Entonces, pues, la dejo ahí. Entonces, a lo que vinimos, que es a mostrar cómo funciona un filtro FIR en comparación a un filtro IR. Ya voy a acercarme a poner las diapositivas para compartir con ustedes. Bueno, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, vamos entonces a identificar por medio de unas gráficas el comportamiento de la fase con filtros IR. Preparé unas diapositivas que estaré reproduciendo en este apartado, iniciando de esta forma. Digamos que en ese sentido abrimos la palestra con un ajuste hecho con el procesador ASLI Protea 4.8, cuenta con filtros IR. Si nos damos cuenta, este corte lo hice en 2 kHz.
las frecuencias medias altas, entre medios y altas, perdón, las hice en 2 kHz. Nos damos cuenta que están en tiempo, no tenemos ninguna alteración de fase. Y las frecuencias bajas fueron cortadas en medias bajas, perdón, fueron cortadas más o menos en 100 Hz. ¿Sí? Este equipo es a 4 vías, un equipo pequeño, 4 vías. Y los medios bajos y los medios están cortados más o menos en 300 Hz. Si nos damos cuenta, también están bastante bien solapadas. ¿Sí? Ahí podemos ver, no tenemos atenuaciones en las zonas de cruce, como podemos ver aquí si seguimos el mouse, el cursor del mouse, pero si nos damos cuenta que perdón, tenemos alteraciones de fase. Si nos damos cuenta, si valga la redundancia, vemos que hay bastantes revoluciones y en cierto punto sube, pero no tenemos cancelaciones por fase, debido a que es diseño, o sea, es característico de la cabina. Entonces, si vemos acá, la fase sube, si las curvas de fase suben y se forman ciertos temas ahí un poco complicados de corregir con filtros IR. Este segundo fue un equipo pequeño con un Behringer DSX 2496. Este equipo es a 3 vías. Los medios fueron cortados y los brillos, perdón, fueron cortados en 2 kHz. Si nos damos cuenta, acá en la zona de cruce tampoco tenemos alteración de tiempos. La fase está correctamente solapada, lo cual nos evita tener alteraciones aquí en las zonas de cruce. Aquí en los 2 kHz no tenemos caída aquí en la zona de cruce. Tampoco tenemos alteraciones acá en alrededor de los 120 Hz. ¿Sí? Miremos aquí la fase, que aquí no tenemos ningún tipo de problemas, pero siguen los problemas de las revoluciones en la fase. ¿Sí? Recordemos que son filtros IR. Tenemos otra imagen que es con un Protea también, un ASLI Protea. El mismo tema, o sea, tenemos muchas revoluciones de fase, ¿sí? Aunque no tenemos cancelaciones. Aquí igual tenemos un filtro en 2 kHz, pasa, o sea, en la zona de cruce tenemos en los 80 Hz, más o menos el corte. Miremos que está perfectamente alineada la fase debido a los tiempos que se le aplicaron, ¿sí? Los retrasos quedaron perfectamente aplicados y genera que estén correctamente, pero seguimos teniendo giros en la fase, giros y revoluciones de fase. Y aquí comenzamos con un procesador con filtros FIR, ¿sí? Este equipo cuenta con el procesador Harmonia FIR 448 de mi amigo Fabio. Y si nos podemos dar cuenta, aquí pues la fase está casi que lineal. Tenemos alteraciones de entre 30, 60, 90 grados más o menos, alteraciones de 90 grados. Y aquí pues las frecuencias bajas generalmente nos generan una revolución, hasta en los filtros FIR. Hay que hacer unos ajustes extra, pero se consiguen, sin embargo se consiguen buenas cosas con este tema. Bueno, lo particular de este equipo es que está a 7 vías. ¿Por qué a 7 vías? Pero ¿por qué tanto? O sea, no, lo que pasa es que este equipo tiene bastantes componentes distintos. ¿Sí? Este equipo es un equipo que, a pesar de estar bien armado, tiene componentes de distintos fabricantes. Entonces, pues para poder hacer un correcto alineamiento, hicimos esa división tan minuciosa. Escogimos cada componente y lo fuimos metiendo en cada vía. Si nos damos cuenta, acá en la izquierda podemos darnos cuenta la cantidad de grado que va modificándose con cada o sea, en cada espacio de tiempo, o con cada frecuencia, en cada conjunto de frecuencias. Recordemos, este equipo tiene 7 vías y parece que fuera un equipo con
con pocas salidas, digámoslo así. Ahora viene otro con filtro FIR, también es armonía. Este equipo es a 4 vías, ¿sí? Por temas de que el bajo, en las frecuencias bajas estaba muy arriba, entonces no pude medirlo, las frecuencias bajas. ¿Sí? Entonces me tocó medir solo de medio bajos hacia adelante. Estos medio bajos están cortados más o menos en 80 Hz. ¿Sí? Pero miremos que la fase está muy lineal. Sí, o sea, está bastante, no tenemos revoluciones. Las revoluciones se empiezan a presentar en las frecuencias bajas. Y ya casi para finalizar encontramos un ASEN LP408, también con filtro FIR. Entonces en este sentido podemos demostrar que la diferencia entre los filtros FIR y los filtros IR es muy importante de aclarar. No quiere decir que los IR no sirvan, no quiere decir que los FIR sean superiores en todo, como lo había dicho. Los filtros FIR tienen sus ventajas y sus desventajas, igual que los IR. Cada cual tiene su campo de aplicación, pero si me preguntas a mí, Iván, ¿qué procesador me recomiendas? Yo siempre intentaré irme por los FIR. ¿Sí? Si no alcanza el presupuesto, bueno, vamos a darle, si el equipo es pequeño, vamos a darle con unos filtros IR. Pero si hay presupuesto, vámonos por los FIR porque definitivamente vamos a tener muchos mejores resultados. De esta forma, ok, y este tema es algo curioso porque este equipo que le hice la misión del ASEN LP408 es el mismo equipo que se midió en esta gráfica. Son dos parlantes de 15 en bajos, dos parlantes de 15 en medios y dos drivers de compresión de estilo P5, ¿sí? De la marca X. Entonces no vamos a dar propagandas hoy. Entonces solo a la marca Armonía le vamos a dar propaganda hoy. Entonces, para la diferencia del mismo equipo. Ahora, Iván, pero se nota que queda mejor la respuesta de frecuencia cuando usas un FIR que cuando usas un IR. Sí, es evidente, sí, pero digamos que no es lo más importante. Lo más importante es el tema de la fase. Aquí podemos darnos cuenta que el tema del manejo de fase es muy superior, o sea, es casi que plana la respuesta de fase. Entonces, creo que de esa forma podemos dejar un poco claro el tema. Bueno, una apreciación, uno puede identificar cuando hay un filtro FIR y cuando hay uno IR a mero oído de la siguiente forma. Resulta que en general los filtros Paine generan que haya cancelaciones en el espacio en el que estamos escuchando el equipo. Bueno, en general en espacio abierto, en espacio cerrado, por la cantidad de rebotes, pues no es muy fácil identificarlo. Entonces, cuando se nos presentan muchos filtros Paine, eso es indicativo de que estamos trabajando con filtros IR. Cuando usted escucha un equipo que camina y camina y camina y lo único que disminuye es el SPL o la presión sonora, esté casi seguro que esos son filtros FIR, ya, porque eso se logra con este tipo de fase lo más plana posible. Ya, entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora, también hay que decir algo, hay que dejar algo claro, y es que el filtro FIR por sí solo no puede hacer todo el trabajo. En ese sentido hay que aclararlo porque de pronto lo van a tomar mal, con decir, no, ya con meter filtro FIR ya es suficiente. No. También hay que hacer un ajuste de tiempos y muy importante. ¿Por qué? Porque si no hacemos ajustes de tiempo, digamos, aquí en la frecuencia de cruce de 2 kHz, de 2.5, de 2.4, donde usted lo tenga, de unos 1600, en 3000, donde lo tenga, o en las frecuencias medias y bajas, si usted no hace un buen ajuste de tiempos, el parlante y el brillo, el parlante de medios y el bajo va a quedar fuera de tiempo, si valga la redundancia. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Eso ocasiona que, digamos, si usted tiene un grupo de frecuencias aquí, digamos, aquí en este punto, que están entre los, qué sé yo, tienes 500 Hz
que se cruzan, porque digamos si empiezas en 2500 esa vaina, por mucho atenuación que tenga un filtro FIR, que caiga a 2000. Si tienes en 2500 los medios y por mucha atenuación que tengas y cae a los 3000, ese grupo de 1000 Hz que tenemos aquí va a presentar atenuaciones, por muy plana que esté la fase, perdón, por muy filtro FIR con fases planas que tengamos. Entonces lo ideal es tener el software de medición, que para eso es que se usa, no para ecualizar. eh, entonces de esa forma alineamos las vías y tenemos un rendimiento casi que perfecto de los filtros FIR. Entonces espero que esto haya sido más o menos de claridad para muchos y los dejo con una última intervención para hacer una aclaración de unos temas. Muchas gracias, sé que se hizo un poquito larga la intervención, pero era necesario. Ok, ahora como exposición final de mi tesis en este video, voy a aclarar algo. El software de medición, llámese REW, REW, llámese Open Sound Meter, el poderoso OSM, llámese Smart Light, llámese Rita, un poderosísimo software de medición. No son software para llegar a ecualizar, para eso están los oídos. Los oídos son nuestras herramientas de ecualización. Ese tema hay que dejarlo claro. O sea, nosotros no llegamos a un pico o una amplificación con el SMART a ecualizar. Eso no es trabajo del SMART. ¿Sí? O sea, el trabajo del SMART o de cualquier otro software de medición, porque yo uso Rita, uso Open Sound Meter, uso Ryu, uso SMART, uso el software que se atraviese, todos hacen lo mismo. ¿Sí? La diferencia es el costo de la licencia, pero todos hacen lo mismo. O sea, nosotros no llegamos a un sitio. O sea, bueno, asumo yo, ese es mi trabajo, asumo yo. Bueno, hablaré por mí mismo. Yo no llego a un sitio donde me contraten para hacer un CT o un ajuste, una alineación. Yo no llego a ecualizar con el Smart porque es que eso no tiene sentido. La ecualización la hacemos con el oído, como lo decía. Nosotros, bueno, yo llego con mi software de medición y mis herramientas de medición, es a medir el equipo y a ver cómo está. O sea, sí, o sea, a verificar cable a cable. ¿Sí me entiende? O sea, a hacer un recorrido desde lo más bajo hasta lo más alto en cuanto a cables, conectores, sistemas de alimentación, amplificadores, consolas, parlantes, brillos, cajas. O sea, todo lo que se atraviese yo lo reviso. ¿Por qué? Porque de ahí depende el resultado de mi intervención sobre ese equipo. ¿Qué hace un software de medición? Un software de medición lo que hace es decirnos en gráficas el comportamiento general del equipo. Es decir, si yo tengo un parlante aquí, no sé cómo ponerlo aquí, sí, un parlante de 10 pulgadas, y tengo un brillo, digamos, con el difusor acá atrás a 50, a 30 centímetros del parlante, sí, yo no puedo pretender hacer una ecualización con esos componentes de esa forma. Yo tengo que buscar que los componentes salgan en tiempo. ¿Para qué? Para que la fase salga unificada. Así no tenga filtro FIR. Ya. Porque antes no se usaba filtro FIR porque eran los procesadores muy costosos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese parlante que está aquí adelantado en la caja por temas de construcción, no es culpa de nadie, es simplemente temas de diseño. Yo lo retraso con mis herramientas, con el procesador del cliente y con las herramientas de medición que yo llevo, lo retraso un poco, lo atraso un poco y lo pongo aquí en la línea del brillo. Si tengo un medio bajo o más atrás, entonces tengo que atrasar esto hasta donde está el medio bajo. En el sonido siempre se atrasa. ¿Sí? Siempre se atrasa porque no hay forma de adelantarse al sonido. Ese es el trabajo del software de medición. Ahora, hay otros temas, por ejemplo, la identificación de los puntos incoherentes de la fase. ¿Sí? Entonces, todos esos temas hay que tenerlos en cuenta para luego de que llegamos y revisamos toda la parte física, logística y de conexiones, de lo que tú como quieras llamarlo, vamos y hacemos la medición de caja por caja. Bueno, ese es mi trabajo. Yo lo pongo así, yo mido caja por caja y
y determino el mejor comportamiento posible de cada cabina. Las marco y soy yo quien decide. Ese trabajo si lo tengo yo, soy yo quien decide cuál cabina se pone encima de la otra dependiendo del rendimiento de cada una. Sea turbo, sea fraccionado, sea torre, sea como quieras llamarle, sea una amplificación, sea un equipo de casa, sea una cabina autoamplificada que las he medido, he corregido. Ahora no voy a decir que con esto que yo sé más que los chinos o que los italianos, no. Simplemente hay cabinas que me han llegado en mi laboratorio de reparación, me han llegado con el brillo al revés. Sí, porque de pronto el propietario, no sé, cambió el brillo o el parlante y invirtieron los cables y quedó esa vaina así. Colgué un video también en mis redes sociales sobre ese tema. Entonces, el software de medición no es como lo pintan, que no, ay, no, es que la herramienta es la que dice ahora cómo suena el picó. No es así, no es así. Estamos totalmente errados. Ahora, luego de que yo llego y hago todo mi alineamiento en tiempo y fase, nos queda muchísimo más fácil hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque yo puedo apagar mis equipos. Es decir, yo puedo apagar mi Smart, puedo apagar mi Ryu, puedo apagar mi OpenSubmitter, mi Rita, con lo que esté trabajando. Yo puedo apagar mi software de medición y quedarme escuchando música y dándole los patrones de audio que a mí me gustan. Bueno, que al dueño le gustan, porque yo no ecualizo a mi gusto, yo ecualizo como al dueño le gusta. Sí, pero eso yo no lo hago con el Smart. De pronto si veo que hay falta una frecuencia que mi oído no está escuchando cierto conjunto de frecuencias, yo digo, y no la doy para identificar, yo digo, pero ¿cuál es esa frecuencia que falta o la que sobra? Bueno, ahora miro en el Smart y digo, es esta frecuencia, claro, yo sí decía, ya, porque no la sabemos todas. Entonces yo me amparo mucho, o sea, yo me afinco mucho en eso, en el software de medición por ese tema. O sea, yo no llego a un lugar o un equipo porque no tiene sentido. Una herramienta costosa no es para eso. Ya. Ahora, hay herramientas de celular, unas app para Android, para iOS, que te permiten ponerlo y con eso sabes cómo está el equipo en cuanto a temas de ecualización. Es un simple RTA, pero eso es algo muy diferente. Sí, entonces ese es el tema. El tema es ese. El tema no es que el software de medición sirva o sea, el software de medición lo usemos para ecualizar. No, es que eso no es para eso. Sí, o sea, si tú te das cuenta, los que saben del tema usan el software de medición es para alinear los equipos. Yo trato de seguir la misma línea y no por eso el picó queda sonando como una amplificación o viceversa, la amplificación como un picó. Cada cosa en su sitio, cada equipo suena como al dueño le gusta. ¿Sí? Ahora, si al dueño le gusta que suene con poquito bajo y poquito brillo y el medio bocón, pues toca ponérselo así porque él es el dueño del billete y él es el que se gastó la plata en su equipo. Yo le digo, compa, está sonando raro, pero si así le gusta a usted, así va. Ya. Hay gente que le gusta que el brillo sea poderoso y bueno, va hasta donde dé, ¿no? Porque tampoco la idea es dañar componentes. Hay personas que el bajo le gusta robusto, hay personas que le gusta el bajo que pegue, o sea, hay personas que le gusta que el bajo sea redondito pero que no estorbe, hay personas que le gusta que digamos en los medios se sientan opacos al estilo V, entonces todo ese tema es redundante. Con esto, tampoco quiero decir que mis colegas estén haciendo las cosas mal. Dicen por ahí, dice un dicho popular que cada perro se mata sus pulgas a su acomodo, sus garrapatas a su acomodo, y es verdad. Cada quien trabaja como quiere, cada quien tiene los conocimientos que tiene y es muy respetable, yo en eso no me meto. Pero hay que hablar claro, hay que decir las cosas como son. Y el uso de la herramienta sí es importante, la herramienta de software sí es importante. No porque yo tenga 30 años en el gremio voy a decir que me la sé toda. No, porque es que sale un peladito por ahí que le gusta la música y aprendió a hacer algo y resulta que en 6 meses lo hace mejor que yo en 30 años. O sea, entonces todo eso es relativo. Y invito a las personas que tengan su equipo que pongan su vaina a sonar como les dé la gana. De igual manera la inversión es suya y usted es el que pagó por su vaina.
sea, que quiero buscar a alguien que me ajuste el equipo, sí, búsquelo. Y es lo mejor que puedo hacer. Pero recuerde que el equipo tiene que sonar es como a usted le gusta, no como los demás digan. Con esto, vuelvo a extender la invitación a Hermes y a Fabio para un podcast. No sé si uno por uno o los dos al tiempo, o que hagamos el podcast los tres y los colguemos en nuestras redes sociales. Porque creo que entre los tres podemos aclarar muchos temas sobre el respecto. Y pues bueno, con esto me despido. Se hizo el video bastante larguito, pero espero que sea de agrado de todos. Muchas gracias. Les habla Iván Castañeda desde CELAP Electrónica.